decimos buenas tardes a todos. En este día vamos a escuchar al doctor Toribio Sosa, que me permito presentarlo, doctor. El doctor es juez de la Cámara de Apelación en lo Civil Comercial de Tintelauquen desde el 21 de febrero del 2003. Perdón, a los que recién ingresan, por favor les pedimos que silencien los micrófonos. Es profesor titular regular en la materia de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa desde junio del 2010. Es profesor de posgrado de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata desde el 2013. Tiene un currículum realmente muy extenso, ha escrito numerosos libros, me permito mencionar algunos: Subasta Judicial, Editorial Platense de La Plata, Caducidad de Instancia, Reingeniería Procesal, Peritos Judiciales, Notificaciones Procesales, Honorarios de Abogados en el Fuero Civil y Comercial Bonaerense. Luego vamos a poner en el chat el link que el doctor Toribio Sosa tiene de su proyecto que hizo del Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa comentado. Vamos a subirlo en el chat para que tengan acceso. Y tiene numerosas publicaciones escritas. En esta oportunidad, el doctor Toribio Sosa ha sido tan amable y gentil de darnos la charla que nos convoca el día de hoy de medidas anticautelares. Así que, bueno, les agradecemos a todos los que están participando. Y bueno, sin más, le doy la palabra al doctor. Les aviso que esta charla va a quedar grabada, que bueno, en breve lo mencionaremos en los grupos. Muchas gracias a todos en nombre de todos los miembros del colegio, y bueno, a todas las instituciones que hoy están también representadas, no solo los matriculados, sino también veo que hay personas de distintos ámbitos, así que buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes también, adhiero al saludo a todas, a todos. Un agradecimiento al Colegio de Abogados de Santa Rosa por la organización de este evento, y por otros que seguirán también con toda seguridad. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias por eso, particularmente a la doctora Karina Álvarez Mendiana, al doctor Pedro Febre, quienes han contactado conmigo para todo esto. Bien, por supuesto, muchas gracias por el tiempo a todas las personas que están presentes. Espero poder corresponderles la inquietud con lo que tengo para decirles. Vamos al tema entonces directamente. Ustedes saben que hay una teoría cautelar, más allá de las normas procesales vigentes en tal o cual jurisdicción, hay una teoría cautelar. Una teoría cautelar que comenzó a gestarse en el primer tercio del siglo XX. Particularmente hay una obra señera que abrió camino, de Piero Calamandrei, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, escrita en 1935. Fue el primer autor que trazó una especie de sistematización de lo cautelar. De allí, por ejemplo, hemos heredado los famosos 3 requisitos en materia cautelar: verosimilitud del derecho, peligro en la demora, contra cautela. En ese libro aparece este trípode sustentador de lo cautelar que nosotros seguimos hasta hoy. Pero fíjense que es una teoría que está en evolución todavía. No está cerrada. Han aparecido, y probablemente seguirán apareciendo, nuevos institutos dentro de lo cautelar. Un síntoma de que la teoría no está cerrada es, por ejemplo, la metodología que usan nuestros códigos. Nuestros códigos utilizan prácticamente el casuismo para referirse a las medidas cautelares. El embargo preventivo, ¿cuándo procede? Cuando se dan estos requisitos. Y después también se regula el secuestro, y después la inhibición general de bienes, y después la prohibición de contratar, prohibición de innovar, etcétera, etcétera. Todo casuismo, se regulan medidas. Por allí aparece la tutela cautelar genérica en un artículo que barre
de alguna manera, otras hipótesis no tipificadas de medidas cautelares. Pero bueno, estamos todavía, como digo, en una etapa de evolución, y dentro de esa evolución me parece que puede insertarse este tema de hoy, que es el de las medidas anticautelares. Voy a intentarles compartir una pantalla para ir llevándolas. Ahí está. La protección anticautelar, de la que vamos a hablar, hace intersección entre la teoría cautelar, a la que vengo haciendo referencia, y la función preventiva de la responsabilidad civil, que, como ustedes saben, ha sido consagrada en nuestro Código Civil y Comercial a partir del artículo 1708. Ese artículo 1708 dice: funciones de la responsabilidad. Las disposiciones de este título son aplicables a la prevención del daño y a su reparación. Es a la prevención del daño, se lo digo desde ahora, a donde apunta la protección anticautelar, las medidas anticautelares. Ahí va, a la prevención del daño. Por eso la intersección entre la teoría cautelar y esta función preventiva de la responsabilidad civil. Bien. Ustedes saben que, estoy intentando prolijar esto, disculpen, no lo voy a lograr, por lo tanto voy a hacer así. Ustedes miren nada más lo que tengan, lo que yo pongo con letra grande, después veremos lo más chiquito. Esto. No descubro nada, y como les decía, ustedes lo saben, que el derecho a una tutela judicial efectiva incluye el derecho a obtener una tutela cautelar para asegurar el cumplimiento futuro de la sentencia. La medida cautelar se consigue hoy para asegurar el cumplimiento de una futura sentencia. Dicho sea de paso, esto de la tutela judicial efectiva, ustedes saben que está en la Constitución Nacional, en el artículo 114, inciso sexto, si no me falla la memoria. Voy a ver algún dígito que esté desubicado, en todo caso después lo chequeamos. Allí aparece en la Constitución Nacional el derecho a una tutela judicial efectiva, y dentro de ese derecho de rango constitucional, dentro de ese derecho es que encuadra el derecho a obtener una protección cautelar. Como ustedes saben, el proceso lleva tiempo, y si no se asegura hoy el futuro cumplimiento de la sentencia mañana, tal vez ese futuro cumplimiento no sea realidad, no pueda suceder. Por eso, para la efectividad del servicio, es necesaria, en ocasiones, la presencia de alguna clase de medida cautelar. Noten algo que es característico de las medidas cautelares y que ya lo marcó por primera vez Piero Calamandrei. Las medidas cautelares, él hablaba de resoluciones cautelares, las resoluciones cautelares son accesorias a la sentencia definitiva. Y esto es muy importante. Son accesorias a la sentencia definitiva. Ahora, como acto de documentación, si ustedes quisieran buscar en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación cómo aparece vinculado lo cautelar a la tutela judicial efectiva, tal como lo acabo yo de expresar, tendrían que entrar a la página web de la Corte Suprema y en la búsqueda de sumarios de jurisprudencia tendrían que buscar con estas palabras: tutela judicial efectiva cautelar. Y allí encontrarían los precedentes de la Corte Suprema de la Nación
que enlazan, repito, lo cautelar con la tutela judicial efectiva. Y como les decía también hace un rato, y esto es textual de Calamandrei, la resolución cautelar no se diferencia de otras resoluciones cautelares ni por la autoría, porque es una resolución judicial, ni por su forma, tiene que ser una resolución como tantas otras por su formato, ni por su contenido, tiene que ser una resolución fundada, pero sí por su finalidad. Es instrumental la resolución cautelar, está subordinada, es accesoria respecto de la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque apunta a la futura realización de esa sentencia y con ella a la efectividad del servicio de la justicia. Ahora bien, y ya vamos entrando paulatinamente en nuestro territorio de hoy, una medida cautelar puede causar perjuicios. Por ejemplo, el embargo de una cuenta bancaria, de una cuenta corriente, de una empresa, que prácticamente interfiere con el normal flujo de fondos, ¿le puede causar perjuicios? Desde luego que sí, es casi una pregunta, es una pregunta retórica, porque la respuesta la sabemos. Una medida cautelar puede ser perjudicial para quien la sufre, ¿verdad? Ahora bien, puede ser perjudicial, pero puede generar la responsabilidad civil de quien la obtiene. ¿Puede generar la responsabilidad civil de quien la obtiene? Bueno, la respuesta es que sí, si además de perjudicial, la medida cautelar es injustificada. Vamos a ir viendo a continuación, se los anticipo, se los adelanto, paso a paso, cómo se van encadenando los conceptos. Entonces, una medida cautelar puede generar responsabilidad civil. Bueno, si es perjudicial y si es injustificada, sí. ¿Y cuándo es injustificada una medida cautelar? Bueno, detrás de esta falta de justificación se esconde el ejercicio irregular del derecho a obtener una tutela cautelar para asegurar el cumplimiento futuro de la sentencia. Lo no justificado de lo cautelar, lo no justificado de la medida cautelar, resulta de importar un ejercicio irregular del derecho a obtenerla. ¿Existe derecho a obtener una medida cautelar? Ya sabemos que sí. Ahora, si se ejerce irregularmente ese derecho, ya la medida cautelar resultante va a ser injustificada. Y ahora vamos a ver concretamente, porque hasta ahora venimos con rodeos, pero concretamente, ¿cuándo la medida cautelar va a ser injustificada? Va a ser injustificada cuando quien la ha solicitado y obtenido se determina más adelante que ha actuado sin derecho. ¿Sin cuál derecho? Sin el derecho sustancial autoatribuido al iniciar el proceso. No existe, se concluye más tarde, luego de adoptada la medida cautelar, se concluye que el derecho que parecía que existía, el derecho hecho valer en juicio, que parecía que existía, no existe. Entonces ahí descubrimos, a posteriori, descubrimos que la medida cautelar era injustificada. Entonces ya tenemos una variante de medida cautelar injustificada, cuando descubrimos que ha sido requerida y obtenida sin derecho. Pero también puede darse otra hipótesis de medida cautelar injustificada.
y es cuando es requerida y obtenida con abuso o exceso. El derecho sustancial que se hace valer en juicio existe, pero resulta que la medida cautelar, más que estar orientada a la futura satisfacción de ese derecho, más que estar orientada a eso, resulta que está orientada a perjudicar al afectado. Hay una suerte de subversión de fines, no tanto para el propio beneficio de quien la solicita y la obtiene, entendiendo por beneficio la satisfacción futura del derecho que está haciendo valer en el proceso, no tanto el beneficio de ese derecho, como el perjuicio de la situación jurídica subjetiva del afectado por la medida. Eso sería abusivo. ¿Y cómo sería el exceso? Bueno, una vez más, el derecho sustancial hecho valer en el proceso existe, pero se trata de una medida cautelar, por ejemplo, sobre una cantidad de bienes, para ponerlo gráfico, desmesurada, comparada, la cantidad de bienes afectados cautelarmente, comparada con la medida del derecho para cuya protección se han solicitado y se han obtenido las medidas cautelares. Entonces ya ven que la medida cautelar es injustificada cuando es requerida y obtenida sin derecho, sin el derecho sustancial hecho valer en juicio, o con ese derecho, pero con abuso o con exceso. De las dos formas, la medida cautelar es injustificada. Ahora, de estas dos causales de injustificación, sin derecho, A, B, causal diferente, distinta, medida cautelar obtenida con abuso o exceso, vamos a concentrarnos en esta, medida cautelar conseguida, pedida y conseguida con abuso o exceso. Vamos a ir ahí. Para decir, y fíjense que lo interesante es la manera en que aparecen concatenadas las ideas. Por lo menos para mí, una argumentación tiene que ser presentada como si fuera una cadena. Tiene que haber un eslabonamiento de ideas. Una tiene que ir llevando a la otra, abriendo el camino, ¿no? Bueno, entonces, continuando con esta cadena que intento armar para exponerles. Una medida cautelar abusiva o excesiva, vamos a decir que es irrazonable. Cuidado con la palabra irrazonabilidad o razonabilidad. Cuidado porque podemos llegar a creer que lo razonable es algo intuitivo, porque más o menos a ojímetro a uno le parece. Yo siempre cuento la misma historia, y quienes me han escuchado se van a aburrir. Matar una mosca con una bomba atómica es razonable. Intuitivamente, por lo absolutamente desproporcionado del ejemplo, tenemos que contestar unánimemente que no es razonable. Pero dejemos de lado la intuición, porque por ahí la intuición, en casos muy patentes, bien, perfecto. No cabe duda, seguramente va a alcanzar con ella, pero en otros casos ¿alcanzará con ella? ¿O tendremos que razonar? Razonemos. La bomba atómica mata a la mosca, porque nuestro objetivo es matar la mosca, ¿no? ¿La mata? Sí. Primer requisito cumplido. Idoneidad. La bomba atómica es idónea para matar la mosca. No lo sería, qué sé yo, un ventilador. No sé,
o piensen ustedes cualquier otro portento tecnológico que es un televisor, mejor que un ventilador, porque hay el ventilador dando vueltas, por ahí la emboca la mosca y sonó. Pero un televisor, no sé cómo podría matar a una mosca, no es idóneo, no es un medio idóneo. Alguien dice, vamos a matar a la mosca con un televisor. No, no es un medio idóneo, no sirve, no es razonable, porque no sirve, no es idóneo. Pero bueno, la bomba atómica mata a la mosca. Hasta acá, como es idóneo el medio, hasta acá viene siendo razonable. Es necesaria la bomba atómica para matar a la mosca. Y yo les podría inventar una situación imaginaria, utópica, sumamente extravagante, en la cual no hubiera nada más que la mosca, nosotros y la bomba atómica. No hay palmeta, no hay flit, no hay nada. Y bueno, además la mosca está fuera de nuestro alcance, está muy arriba, no la podemos alcanzar nosotros. Y bueno, tenemos que concluir, aunque no nos guste, que la bomba atómica es necesaria para matar a la mosca. No nos queda otra. Hasta acá, segundo requisito, necesidad. El medio es razonable. Es idóneo, es razonable. Tercer requisito, proporcionalidad. Resulta que el bien, entre comillas, consistente en eliminar a la mosca, evidentemente es muy menor en proporción al daño mucho mayor que se causaría a todas las formas de vida, etcétera, en varios, probablemente kilómetros o muchos kilómetros a la redonda. No hay proporción entre el beneficio que se obtendría, que es matar a la mosca, muy pequeñito, y el perjuicio que se ocasionaría en general. Entonces, llegamos a la conclusión que el tercer requisito, proporcionalidad, no se cumple. Y si no se cumple, el medio, bomba atómica, no es razonable para eliminar una mosca. Ahora, contado este cuentito, ¿cuándo una medida cautelar es razonable? Por fortuna, tenemos hoy en nuestro auxilio, ¿cuándo es razonable una medida cautelar? Sabemos que es irrazonable cuando es abusiva o excesiva, o mejor, tenemos que demostrarlo. Hemos dicho eso. Pero ¿cuándo es razonable? Bueno, cuando es la más idónea para conseguir la satisfacción futura o la satisfacción de una futura sentencia. La satisfacción del derecho que reconozca, que declare y reconozca una futura sentencia. Cuando es la más idónea entre todas para conseguir ese objetivo. ¿De dónde surge esto? Artículo 1713, al final, infine, del Código Civil y Comercial. Que sea la más idónea, pero que al mismo tiempo le ocasione al afectado por la medida cautelar la menor restricción posible a su situación jurídica subjetiva. La más idónea que cause la menor restricción. Esa parece ser la tutela cautelar razonable. Porque si fuera la menos idónea, que causara la mayor restricción, en violación de este artículo 1713 al final del Código Civil y Comercial, si fuera la menos idónea, que causara la mayor restricción, ¿no causaría acaso perjuicios innecesarios, como lo marca el artículo 198 del Código Procesal de la Pampa? Recuerden que este artículo 198 se refiere a la potestad judicial de otorgar una medida cautelar diferente o en menor medida para evitar causar perjuicios innecesarios a la persona afectada por la medida cautelar. Esos perjuicios
¿Por qué serían innecesarios? Y porque la medida cautelar que se pidió, el juez o la jueza observa que no es la más idónea o que causa una restricción innecesaria a los derechos del afectado. Bueno, vamos a ir ya... Doctor, perdón, antes que siga, acá hay una pregunta de uno de los colegas, Sí, que, cómo bueno, no. pueden ir haciendo preguntas en Sí, el por chat supuesto. y a Adelante medida que nomás. avance la charla. Se la Sí. leo. ¿El embargo de una cuenta corriente por los honorarios regulados en una sentencia de primera instancia resulta razonable? Pregunta el doctor Ananía. Bueno, lo primero que hay que ver es que estemos hablando de una medida cautelar, del embargo preventivo. Porque si estamos hablando de un embargo ejecutorio, esa puede ser harina de otro costal. Yo no lo dije al principio de la charla, pero debo decirles ahora, porque la situación lo amerita, que en los comienzos, antes de empezada la teoría cautelar, en los comienzos, ¿qué es lo que existía como cosa parecida a lo que hoy conocemos como medidas cautelares? Existía el embargo ejecutorio. Es decir, si ustedes van a la ley 50, que es la primera ley procesal del país, del año 1863, en esa ley 50, ustedes no van a encontrar medidas cautelares. Ustedes sí van a encontrar el embargo, pero como medida ejecutoria dentro del trámite de ejecución de sentencia, quiero decir. Entonces, si se trata de un honorario firme y se trata de ejecutar ese honorario firme, probablemente el embargo de la cuenta pueda ser razonable. Ahora, si es un embargo preventivo, que no se consigue con la certeza que ya se supone no, sabemos que, como lo decía, se me está escapando el apellido del autor, ya me voy a acordar. La cosa juzgada, sin una resolución firme, es una presunción de verdad, contiene una presunción de verdad. Una presunción que no se puede dar vuelta en principio, salvo en los casos de revisión de la cosa juzgada. Entonces, no es lo mismo esa situación de verdad presumida por la ley. El autor es Enrico Tullio Liebman. Parece alemán, pero es italiano. Y estuvo cerca de nosotros, porque estuvo viviendo en Uruguay mucho tiempo, como consecuencia de la guerra, como otros autores, ¿no? que emigraron de Italia a España a raíz de la guerra, de la Segunda Guerra. Bueno, Enrico Tullio Liebman decía que la cosa juzgada entraña una presunción legal de verdad. Entonces, no es lo mismo eso y un embargo para ejecutar la sentencia en ese contexto que un embargo preventivo construido o basado sobre una mera verosimilitud del derecho, que también tiene una historia la frase verosimilitud del derecho. Porque no es la misma verosimilitud que probabilidad. Y hay toda una historia, que si quieren después se las cuento acerca de por qué nosotros decimos verosimilitud. Ya saben que es porque seguimos a Piero Calamandrei. Pero ¿por qué Piero Calamandrei habla de verosimilitud del derecho y no de probabilidad del derecho? Hay quien explica lo que parece ser un juego de palabras, pero eso viene para después. Resumiendo, como medida cautelar, tiene todas las fichas de ser excesiva o abusiva, depende, hay que ver las circunstancias, porque así en el aire tampoco se puede decir, hay que ver las circunstancias concretas del caso, ¿verdad? Pero tiene todas las fichas de ser excesiva, abusiva y razonable, en todo caso, una medida cautelar contra una cuenta bancaria. Parece. Hay que ver las circunstancias de cada caso. Ahora, como medida ejecutoria, el embargo, y no sé, ya no estoy tan seguro de que sea, yo creo que no, ya no me parece tan seguro que se pueda hablar de una irrazonabilidad. Pero insisto, no es lo mismo el embargo como el embargo ejecutorio que el embargo preventivo.
No sé si con eso contesto, o en todo caso, si hay una repregunta, adelante, no hay ningún inconveniente. Además, cuidado, yo les tengo que decir algo. A las preguntas, es muy difícil atinarles una respuesta correctísima con un escaso tiempo de posibilidad de reflexionar, ¿verdad? Entonces, yo les pido que comprendan eso. No obstante, hacen bien en preguntar porque, bueno, pueden suponer que si uno está aquí es porque puede llegar a tener cierto manejo que lo exima de mayores reflexiones para dar la respuesta brillante. Bueno, no es tan así. Yo les pido disculpas, pero no es tan así. Uno hace lo mejor que puede. Si no hay otra pregunta, sigo entonces. No, ya está contestada. Gracias, doctor. Bueno, la cuestión es cómo empalma la teoría cautelar de la que venimos hablando hasta ahora con la función preventiva de la responsabilidad civil. Y ya cuando sorteemos este tema, entramos de lleno en las medidas anticautelares. Fíjense que el artículo 1710, inciso A, nos dice que es deber de toda persona, evitar causar daño injustificado. Se los voy a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver, así se ve mejor. Toda persona debe evitar causar daño injustificado. Artículo 1710, inciso A. Traducido a nuestra temática, toda persona debe evitar causar daño a través de medidas cautelares injustificadas. Es decir, sin derecho o con exceso o abuso. Toda persona debe evitar causar daño a través de una medida cautelar injustificada. Eso que acabo de decir no es más que una aplicación específica de lo más general que dije antes. Repito, toda persona debe evitar causar daños injustificados. Ergo, toda persona debe evitar causar daño a través de medidas cautelares injustificadas. ¿Y cómo es que debe evitar causar daño a través de medidas cautelares injustificadas? De dos maneras. Debe evitar pedirlas el acreedor, o quien se dice acreedor, debe evitar pedirlas, por un lado, y el juez o la jueza debe evitar ordenarlas. Que sí que este deber de evitar causar daño a través de medida cautelar tiene dos destinatarios. El solicitante, es decir, el justiciable, el que se dice acreedor o es acreedor, y también el órgano judicial, que debe evitar causar daño, ordenando medidas cautelares injustificadas. Hay un doble frente de obligados. Y como contracara de ese doble frente de obligados, como contracara, si existe un deber de evitar daños como consecuencia de una medida cautelar injustificada, entonces en la otra vereda debe existir el derecho a evitar sufrir un daño como consecuencia de una medida cautelar injustificada. Si hay un deber con dos obligados, el solicitante y el órgano judicial, existe del otro lado un derecho contra ambos, contra el solicitante y contra el órgano judicial. ¿Derecho a qué? Bueno, a evitar ser víctima de una medida cautelar injustificada. Y ustedes dirán, ¿y para qué está la contracautela? Porque nos han enseñado que la contracautela es la que tiene que proporcionar quien solicita una medida cautelar
antes de trabar, decimos, la medida cautelar, tiene que prestar contracautela. Y bueno, ¿y cuál es la función de la contracautela? Bueno, si la medida cautelar, en definitiva, se descubre que fue requerida sin derecho, o con abuso, o con exceso, ahí va la contracautela. ¿Para qué? Bueno, para resarcir los daños causados por esa medida cautelar, obtenida sin derecho o con abuso o exceso. Perfecto. Pero ya el daño está causado, ¿eh? No estamos previniendo ningún daño. La contracautela va a servir para facilitar el resarcimiento del daño ya causado por una medida cautelar injustificada. Pero la contracautela no va a prevenir ese daño. La contracautela no va a evitar que la medida cautelar, el embargo de la cuenta bancaria, para seguir con la misma línea, ya está trabado el embargo y están producidos los perjuicios. La contracautela, en todo caso, podrá servir para enjugar, para enfrentar el resarcimiento de los daños, pero de ninguna manera para evitar los daños. La contracautela entra a jugar a posteriori de los daños. La tutela anticautelar de la que yo les estoy queriendo hablar sirve para prevenir los daños, no para resarcirlos. Dicho sea de paso, la contracautela no es aquello, no es todo con lo que el responsable tiene que responder. La contracautela lo que hace es facilitarle al afectado por la medida cautelar, si la medida cautelar se descubre que fue injustificada y perjudicial, le va a facilitar ir a la búsqueda de bienes para encontrar un resarcimiento. Pero la responsabilidad del responsable, de la persona que ha conseguido una medida cautelar perjudicial e injustificada, no se limita a la contracautela, responde con todo su patrimonio. El responsable cautelar responde con todo su patrimonio. Y la contracautela, bueno, la contracautela es para facilitarle al afectado por la medida cautelar injustificada y perjudicial, facilitarle comenzar o ir en pos de un resarcimiento, pero no se restringe la responsabilidad a la contracautela. ¿Qué sería, antes de decir exactamente qué medidas serían típicamente anticautelares, se las quiero presentar a las medidas cautelares, anticautelares, perdón, se las quiero presentar a partir de la comparación con otros institutos pacíficamente recibidos por nosotros, más o menos usados, pero pacíficamente recibidos, sin decir ni pío. La exención de prisión. Bueno, si alguien está detenido, privado ya de libertad, a través de una excarcelación, puede conseguir recuperarla durante el proceso de la libertad. Pero antes de ser detenido, la persona que tema que será detenido, que será detenida, puede anticiparse a la detención y a la consecuente necesidad de plantear una excarcelación. Sí, a través del instituto llamado exención de prisión. Entonces ya vemos cómo antes de la privación de libertad, haciendo un paralelo, antes de la traba de una medida cautelar, se puede salir al cruce de una futura decisión que prive de la libertad a través de la exención de prisión. Se puede salir al cruce de una futura medida cautelar a través de una resolución anticautelar. Es el mismo principio. Otra aplicación, tal vez poco usual, es la condena de futuro contenida, regulada en el artículo 655 del Código de la Pampa, y por supuesto regulada
en otros ordenamientos procesales, en la provincia de Buenos Aires también, en el de la Nación también. Está prevista la condena de futuro, también llamada demanda y condena anticipadas, está prevista para los contratos de locación de inmuebles con un plazo, lógicamente, con un plazo. ¿Y en qué consiste esto? En plantear la demanda de desalojo antes del vencimiento del plazo contractual, ante el temor fundado de que, llegado ese vencimiento, el inquilino no va a devolver el inmueble. Entonces, al día siguiente, si quiere el locador, de celebrado el contrato de locación, puede plantear la demanda de desalojo, se sustanciará. Seguramente el locatario a esas alturas se allanará a la demanda, porque no tendrá ningún motivo para decir, bueno, no podría decir, no le voy a devolver nada dentro de 3 años el inmueble. Según se allanará, lo más probable. Y se emitirá sentencia, que quedará firme, y cuando llegue el vencimiento del plazo del contrato, se podrá ejecutar al día siguiente. No al día siguiente de vencido el plazo y no restituido el inmueble, iniciar el proceso, sino al día siguiente de vencido el plazo, ya el locador tiene la sentencia en mano, la sentencia firme. Claro que si el inquilino, el día del vencimiento del contrato, devuelve espontáneamente el inmueble, en ese caso las costas de este proceso anticipado serán soportadas por el locador. Bien, ya ven cómo se puede actuar antes del incumplimiento del contrato o, haciendo el paralelo, antes de la traba de la medida cautelar, para prevenir, o en previsión, mejor dicho, del futuro incumplimiento del contrato, en previsión de alguna clase de medida cautelar perjudicial e injustificada. ¿Qué sería la resolución anticautelar, la medida anticautelar? Podríamos decir que es una prohibición de innovar cautelarmente, es decir, una variante dentro de la prohibición de innovar. Ya veremos algunos ejemplos. Pero no se puede innovar así o asá cautelarmente. Pero hay algo que les quiero decir que me parece más revelador, que es este concepto raro de variogénesis cautelar. ¿Qué es esto? A veces pasa que algunas ideas de las ciencias duras, de las ciencias exactas, pueden encontrar alguna clase de paralelo o referencia en nuestras ciencias sociales, particularmente en las ciencias jurídicas. He encontrado varios paralelos entre los dos mundos, digamos, científicos. Pero aquí encontré uno. Fíjense que hablamos de lo cautelar y anticautelar. Yendo a la física, existe un dualismo entre la materia y la antimateria. La antimateria es materia, pero con carga eléctrica contraria. Por ejemplo, un electrón que tiene carga eléctrica negativa en la materia, en la antimateria tiene carga eléctrica positiva. Y lo mismo con cada una de las partículas componentes del átomo. Ahora, ¿qué pasa cuando la materia y la antimateria se juntan? Se produce un estallido de energía. Y a ese fenómeno se lo llama variogénesis. ¿Qué tiene que ver con esto con lo cautelar y lo anticautelar? Es que cuando se junta lo cautelar y lo anticautelar, se produce cierto estallido de energía.
que produce los siguientes efectos. Dos efectos. El primer efecto es que una vez que tiene vida lo anticautelar, el patrimonio de quien ha obtenido la medida anticautelar. ¿Mi mamá dónde fue? Amadeo, ¿me haces un favorcito? Se están escuchando voces, por eso interrumpo. Pero bueno, sigo. Cuando tiene vida lo anticautelar, lo que está sucediendo es que la persona que obtuvo la medida anticautelar es como que queda inmunizada contra alguna clase de medida cautelar patógena. Es decir, se produce una suerte de blindaje contra tales o cuales medidas cautelares. Esto por el lado de quien la peticionó y la obtuvo. Y por el lado de quien la tiene que sufrir, a la tutela anticautelar, a la medida anticautelar, ¿qué pasa? Pasa que queda restringida su capacidad procesal. Ustedes saben que la capacidad procesal es la aptitud que se reconoce a algunas personas para realizar actos procesales válidos. Si tiene capacidad procesal, puede realizar actos procesales válidos por sí o a través de un representante convencional. Ahora, quien es afectado por una tutela anticautelar, lo que hace, lo que sufre es una restricción de su capacidad procesal, porque hay algunas medidas cautelares que no va a poder conseguir válidamente. Entonces, fíjense esta variogénesis cautelar. Por un lado, el blindaje contra algunas medidas cautelares en la situación jurídica de quien la obtuvo. Y por otro lado, la restricción de la capacidad procesal del afectado, que ya no va a poder válidamente conseguir algunas medidas cautelares. ¿Y por qué? Y esto es un tema de discusión hoy por hoy en la doctrina. ¿Por qué? Particularmente yo creo que lo anticautelar es cautelar. Porque en función de lo que vengo diciendo, y para usar una metáfora, si tengo 10 manzanas y les resto 4, no sé qué, 4, y me quedan 6 manzanas, ¿qué son las 4 que resté? Manzanas. Lo anticautelar tiene la misma naturaleza cautelar, solo que con una carga, haciendo el paralelo con la antimateria, digamos, una carga energética negativa que resta. Si la medida anticautelar es accesoria de la sentencia definitiva, lo dijimos de entrada, y si la medida anticautelar le resta a la medida cautelar, a las medidas cautelares, en alguna forma también las medidas anticautelares terminan siendo accesorias a la sentencia definitiva, al reducir el espacio de lo cautelar. Vamos a los ejemplos y con esto yo ya voy cerrando esta corta exposición. Algunos ejemplos. Por caso, ejemplos de medidas anticautelares. Que no se pueda trabar ninguna medida cautelar sobre algún bien. Ustedes imaginen carta documento a una persona que es taxista, que tiene o no tiene otros bienes, pero tiene su taxi. Y no quiere, pero sospecha que sí, no quiere que quien le envió la carta documento y que parece que está dispuesto a hacerle un juicio, no quiere que le embargue el taxi, eventualmente que le secuestre el taxi. Porque dirán, bueno, está bien, pero si lo hace sin derecho, estará la contracautela y será responsable. Sí, pero mientras tanto tiene que trabajar el hombre con su taxi. No quiere correr el riesgo de que se lo embarguen y se lo secuestren sin derecho o con exceso o con abuso. Quiere evitar, arrancar de raíz esa posibilidad.
El taxi, como herramienta de trabajo, puede ser considerado un bien inembargable. Artículo 144 del Código Civil y Comercial, artículo 211 del Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa. Entonces, una medida anticautelar posible ante el temor fundado de una próxima medida cautelar sobre algún bien inembargable es presentarse y requerir, mire, en nuestro ejemplo, según esta carta de documento, yo temo que me embarguen el taxi. El taxi es inembargable. Solicito desde ya que no se pueda, que este señor o esta señora que me va a demandar, aparentemente, que no me pueda embargar el taxi. Ninguna, ni embargar ni ninguna otra medida cautelar sobre el taxi. Otro ejemplo. Bueno, aquí estaríamos hablando, no sé si se alcanza a ver, estaríamos hablando de un levantamiento, en lo que acabo de decir, ¿no? Un levantamiento anticipado, algo así como una exhibición de prisión, ¿no? Un levantamiento anticipado de la cautelar sobre un bien inembargable. Porque, ¿qué sería lo otro? Insisto. Bueno, que se trabe la medida cautelar sobre el bien inembargable. Que se trabe la medida cautelar. Y después, trabajosamente, el propietario del bien inembargable bregar a posteriori por el levantamiento de esta medida cautelar sobre el bien inembargable. Bueno, ¿y por qué no el levantamiento anticipado a través de una medida o resolución anticautelar? Otra posibilidad es que no se trabe ninguna cautelar sobre algún bien, pero sí alguna cautelar sobre otro bien. ¿Cómo sería esto? Bueno, trabajemos con la manera tradicional de ver las cosas, con el a posteriori. Se traba un embargo sobre un bien, pero la persona afectada por el embargo ofrece en sustitución otro bien que le es menos gravoso. Entonces, si esto puede suceder a posteriori, por aplicación del artículo 196, párrafo segundo del Código Procesal de La Pampa, ¿por qué no podría también funcionar a priori? Es decir, si me va a embargar un bien, señor juez, señora jueza, pues que no sea este. Acá yo le ofrezco otros. Ante el futuro embargo que me veo venir, yo hago una sustitución anticipada, que no me embargue tal o cual bien, la cuenta bancaria, embárgueme tal o cual otro, un inmueble, en la medida que resulte idóneo, y en ese caso me causa la restricción menor posible. Recuerden, artículo 1713 al final del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, que algún bien, la cuenta bancaria, no sea afectado, pero sí que sea afectado otro bien que yo, como temeroso, como peticionante de la medida anticautelar, ofrezco. Otra variante es el hecho que, se basa en el hecho que alguien quiera evitar cierta medida cautelar, pero no otra. Ejemplo, alguien quiere evitar una inhibición general de bienes, pero no un embargo. ¿Cómo sería esta situación a posteriori, como estamos acostumbrados o como solemos verla? Bueno, se traba una inhibición general de bienes, lo que obliga a la persona afectada a presentarse y pedir la sustitución de la inhibición general de bienes, ofreciendo a cambio, a embargo, algún bien. Bueno, a priori, repito, podría presentarse quien tema que va a ser víctima de una inhibición general de bienes, podría presentarse y decir, inhibición general de bienes, no,
yo denuncio embargo tal o cual bien, ¿qué es lo que haría, señor juez, señora jueza, si me trabaran la inhibición general para conseguir levantarla? Bueno, yo no quiero que me la trabe, directamente quiero evitar que me la trabe, me anticipo. Y por último, cabe preguntarse si no podría solicitarse como tutela anticautelar que no se trabe ninguna medida cautelar. Podría ser el caso, un poco de gabinete, reconozco, pero tal vez no, hay que ver las circunstancias, repito, las circunstancias del caso son todo, siempre. Podría darse que quien tema alguna medida cautelar futura pueda esgrimir y pueda comprobar hechos extintivos, invalidativos, impeditivos, contrarios al hecho constitutivo que pudiera dar sustento a algún derecho de alguien. Entonces, yo pagué, ejemplo, yo pagué este crédito, acá está el comprobante. Si me va a iniciar una demanda, el que ya no es más mi acreedor, reclamándome el pago, porque me mandó una carta de documento diciéndome que me va a reclamar el pago, yo tengo acá el recibo, si me va a iniciar un juicio, que no me pueda trabar ninguna cautelar, porque yo tengo acá este comprobante. Tengo el hecho extintivo demostrado. Desde luego, la tutela anticautelar, si es de naturaleza cautelar, y con esto cierro, cierro aceleradamente, estaría sujeta a los mismos procedimientos, a las mismas reglas de competencia, a las mismas reglas en materia de impugnación, que una medida cautelar. Si lo anticautelar es cautelar, todo lo que está dicho sobre procedimiento, todo lo que está dicho sobre competencia, repito, como principio sería trasladable. De todas maneras, hay ciertas zonas grises, como por ejemplo, del pedido de resolución anticautelar. ¿Se debe correr traslado, sí o no, al futuro pretendiente cautelar? Bueno, yo les adelanto, para mí sí. Para mí sí. ¿Por qué? Porque a posteriori, si trabajamos con lo tradicional, con el a posteriori, cuando alguien pide un levantamiento, una sustitución cautelar, se le corre traslado a quien ha obtenido la medida cautelar. Bueno, si esto lo hacemos antes, también me parece que con igual criterio habría que salvar el principio de bilateralidad. Así que, bueno, gente, he tratado de ser lo más claro posible, de ir llevando, como les decía, eslabonando idea tras idea, para tratar de persuadirlos acerca de la existencia de una herramienta que, dicho, se los digo también, ya tiene previsión normativa. En el Código de Corrientes, que entró en vigencia en diciembre del año pasado, Ley 6.556, hay un artículo, el 203, artículo 203 del nuevo Código Procesal de Corrientes, que ya regula la protección anticautelar. ¿Nosotros dónde podríamos encuadrar? Bueno, entre las medidas cautelares genéricas, si es cierto que lo anticautelar no es más que lo cautelar, pero con una carga negativa, digamos. Bueno, les agradezco la atención y quedo a disposición de sus consultas. Lo último que digo, que este tema se va a discutir en el próximo Congreso de Derecho Procesal, con toda seguridad. Con toda seguridad va a ser tema, el próximo Congreso va a ser en Mendoza, los días 1, 2, 1, 2 y 3 de septiembre próximo. Buenísimo. Perdón el atrevimiento, ¿es presencial o virtual el Congreso? Es presencial. Presencial. Va a ser presencial. Bien, sí. Bien. Les decimos a todos. Entonces, hay una pregunta, doctor. Sí, Primero está Hernán Hugo Tríbulo. Dice, hola, buenas tardes, doctor Sosa. ¿Qué medida anticautelar podría utilizar una obra social ante una cautelar dictada en su contra en una acción de amparo o
en una medida autosatisfactiva? Cuando la medida cautelar ya ha sido decidida, aunque aún no trabada, pero cuando ha sido decidida, ya no cabe la tutela anticautelar. Ya lo que hay que usar son los medios de impugnación propios, previstos por la ley, para atacar las medidas cautelares. Llámese recurso, llámese incidente. Como ustedes lo saben, el recurso servirá para que el órgano judicial revisor analice la situación a la luz de los mismos elementos de juicio considerados por el órgano judicial que dispuso la medida cautelar. Ahora, ¿qué? Si quien quiere impugnar la medida cautelar quiere incorporar nuevos elementos, nuevos hechos, pruebas, va a tener que plantear un incidente necesariamente. Me explico mejor. Supongamos el recurso de apelación contra una medida cautelar. Se concede en relación. Y cuando se concede en relación, un recurso de apelación, no se pueden agregar hechos nuevos, no se puede producir prueba en segunda instancia. Con lo cual, inexorablemente, la Cámara va a tener que revisar, bueno, inexorablemente no, tendrá medidas, puede adoptar medidas para mejor proveer, etc. Pero la regla, digamos, sería que la Cámara debería resolver si la medida cautelar fue bien o mal decidida sobre la base de los mismos elementos de juicio que tuvo a la vista el órgano judicial que le dio vida, ¿no? Que la creó a la medida cautelar. Es decir, si ya la medida cautelar está decidida, incluso antes de trabada, no hablemos de medida anticautelar. La medida anticautelar tiene oportunidad antes de la decisión cautelar. Muy bien. El doctor Macedo estaba primero levantando la mano. Doctor, si quiere habilitar el micrófono. Hola, buenas tardes, doctor Toribio Sosa. Quería hacer... Doctor? Bien, por suerte. Dos preguntitas muy distintas, pero que tienen que ver con el tema. La primera es, uno de los marcos que nos planteó es que sea otra cautelar. En el marco de la acción preventiva del daño o una cautelar destinada a prevenir el daño de, por ejemplo, una obra, una cuestión de producción que pueda afectar alguna parte de la producción a alguien, en algún particular, no existe una cautelar similar que diga que no se va a causar el daño, sino que normalmente las cautelares serían más indemnizatorias que preventivas del daño. La pregunta sería si es factible esa sustitución frente a una situación de envergadura del impacto de una cautelar que frene la producción de soja en toda la Pampa, por ejemplo. Y la otra pregunta, para no interrumpirlo luego, es el efecto de esa medida anticautelar dispuesta por un juez con relación y la comunicación a los otros jueces. Dado que en un mismo fuero puede haber distintos jueces, ¿cómo conocen? Primer concepto, y si no, ¿cómo surte el efecto de limitar la función jurisdiccional de otro juez? Esas serían las preguntas, doctor. Sí, Horacio, yo creo que en la primera, es muy complicada la primera. Es muy complicada la primera porque de lo que hemos estado hablando es de una medida cautelar que se quiere evitar, precisamente a través de una medida anticautelar, que no se llegue a la medida cautelar. Algunas medidas anticautelares, mal llamadas anticautelares, han sido usadas, por ejemplo, hay un caso en Chaco, si mal no recuerdo, hecha por planteada por el propio gobierno, la medida anticautelar, para evitar que entidades ecologistas consigan medidas cautelares a los fines de interferir con las leyes sobre forestación y deforestación emitidas por el propio Estado. Es decir, el Estado diseña un programa para forestar y deforestar. Hay entidades
ecológicas que no están de acuerdo. El Estado se ve venir medidas cautelares que frenen este plan de forestación y desforestación. Entonces se presenta y obtiene de un juez una medida anticautelar para frenar eventuales cautelares, pedidas por entidades ecológicas, y para evitar que con una medida, bueno, con esas medidas cautelares se detenga el plan de forestación y deforestación. Bueno, lo que se vio en ese caso, y no sé si estoy más o menos respondiendo, me parece que no, pero bueno, ya que estoy, sigo. Lo que se vio en ese caso es que el propio Estado, que crea las normas, no importa que sea un plan de forestación o deforestación cualquiera, resulta que acude a la justicia para blindar esas normas de manera que ningún particular pueda atacarlas. Flaco favor al sistema republicano, porque estamos, en ese caso, sobre pretexto de una medida anticautelar, lo que estamos haciendo es, bueno, todas las normas estatales están blindadas, no hay medidas cautelares posibles contra las normas estatales. Fenómeno. Entonces todos los particulares estaríamos a merced del Estado, ¿no? Porque si sus normas quedan blindadas porque consigue una medida anticautelar contra eventuales medidas cautelares pedidas por particulares, contra esas normas, eso no se puede. Eso, digamos, sería un exceso anticautelar, que también puede haberlo. También puede haberlo. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Horacio? Que ya me olvidé, me fui por la rama. Está bien. La idea de la pregunta inicial era respecto de entre particulares. Un edificio que se lo frene en su construcción porque tengo miedo de que me afecte en propiedad. Era más en una relación particular, pero el ejemplo es muy sano, que tiene que ver con el exceso. La otra pregunta era la comunicación a otros jueces que pueden dictar sí. y cómo funciona y si no inhibe la función jurisdiccional de pares. No, porque por esto que yo les decía de la variogénesis cautelar, el efecto de lo anticautelar no es avanzar la jurisdicción de un juez o jueza sobre la jurisdicción de otro juez o jueza. No, simplemente es la persona afectada por la anticautelar ve mermada su capacidad procesal. Si acude ante otro órgano judicial, a sabiendas de que ya existe una tutela anticautelar que le restringe su capacidad procesal, está actuando ilícitamente, no hay nada que hacer contra eso. Eso ya, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona afectada por la medida anticautelar? Impugnarla. Pero no ignorarla y acudir a otro juez para impulsar en paralelo una medida cautelar. Porque estaría actuando de mala fe. Inadmisiblemente. De manera que no hay invasión de la competencia de un juez por sobre la otra. Es más, ya hay antecedentes, no exactamente con medidas anticautelares, pero sí, por ejemplo, recuerdo un caso, competencia originaria de la Corte Suprema, un caso contra una provincia, planteada por quien era demandado en la Corte. Alguien demanda a una provincia. Pero ese demandante en la provincia era demandado por la provincia. Era un juicio de apremio. Un juicio de apremio en el que muy pocas defensas caben y ya estaba en trámite de ejecución de sentencia. Y en la causa iniciada, competencia originaria de la Corte Suprema de la Nación, el apremiado demandante ante la Corte obtuvo una prohibición de innovar en la ejecución de sentencia. Y la Corte dejó claro, mire, esto no afecta la competencia del otro órgano judicial.
lo que está afectando es la posibilidad de continuar la ejecución. Usted, señora provincia allá premiante, pero ante mí demandado, no puede continuar. Usted es quien no puede continuar, no es el otro juez, el del apremio, el que no puede seguir. Usted no puede continuar. Entonces, bueno, ¿qué es posible? Que existan superposición, justo que coincida, se emite una medida cautelar, una anticautelar al mismo tiempo, y bueno, puede ser. Ahí habría que hilar muy fino para ver qué es lo que está antes. Supongamos que la anticautelar se decide y se notifica un segundo antes de que se resuelva la medida cautelar. En ese caso, la cautelar llegó tarde porque no podía ser obtenida. Si es que, repito, la anticautelar se resolvió y se notificó al afectado, y después el afectado, aunque sea un minuto después, obtiene la medida cautelar. Había un juego de tiempos y de situaciones que habría que calibrar en cada caso concreto. De hecho, si hay algo que prolifera, miren, ustedes ya lo saben, pero si ustedes entran a consultar la jurisprudencia diaria, semanal, quiero decir, de la Corte Suprema de la Nación, la mayor cantidad de casos son cuestiones de competencia. Y no por tutelas anticautelares. Digamos, no hace falta traer al ruedo a las tutelas anticautelares para generar situaciones de conflicto entre jueces. Así que esto agregaría en todo caso una manchita más. Pero bueno. Y con respecto al otro, no entendí, Horacio, en la primera parte, entre particulares. Habrá que ver las circunstancias, porque está la posibilidad de, al menos en la provincia de Buenos Aires, del daño temido. Para ser franco, no tengo presente cómo está eso regulado hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero en la provincia de Buenos Aires está la acción de daño temido. Es decir, si un particular teme que desde el edificio de otro particular, por la razón que sea, por derrumbe, construcción o lo que fuera, se le vaya a causar un daño, bueno, ahora el tema es cómo es que este vecino se puede dar cuenta de que mañana va a empezar la construcción y que, bueno, no sé, habría que ver cómo vienen las circunstancias, pero una anticautelar sería, ¿cómo sería? Que me dejen construir. A ver, si entiendo bien, que me dejen construir. No quiero que me planteen una medida cautelar que me impida construir, sería algo así. Sería así, que el vecino le mande una carta documento diciéndole que teme por el riesgo, que con los conceptos generales, entonces que plantee que no le frenen la obra. Obviamente, lo que me resulta difícil es cuál es la anticautelar que ofrece. O sea, la anticautelar, en mi opinión, lo que genera es que ofrezcamos una autocautelación. Es decir, que yo no es que digo no me hagan solamente, sino que tengo que ofrecer cuál va a ser la medida. Ahora, esa medida que yo voy a ofrecer nunca puede ser la de prevenir la obra, es decir, suspender la obra para prevenir el daño. A ese sentido iba, porque creo que ahí es donde un conflicto van a tener los letrados que están en el ejercicio de la profesión para ver qué sustituto utilizar como medida de esa, y nosotros para resolver, bueno, yo al igual que usted ocupo la función judicial, por eso es que lo planteo de esa forma. Es complicado, Horacio, porque si ya está construida la obra, por ejemplo, y es ruinosa para ¿el vecino puede conseguir que se destruya? Digamos, el a posteriori también es complicado. El a priori, el a posteriori, pero todo depende de las circunstancias, ¿no? Cómo se estén hilvanando las cosas. La cautelar, para mí sería el vecino que teme el daño, o que ya está siendo dañado, que cree que está siendo dañado, quiere que no se innove. El constructor, que se da cuenta de que se le viene encima esta medida cautelar, plantea una anticautelar para que el vecino no pueda plantear la prohibición de innovar. Es una madeja un poco que habría que ver las circunstancias, porque
habría que ver quién tiene razón en definitiva. Qué sé yo, tal vez la obra se deba hacer, pero con ciertos recaudos, como para... Y ciertos recaudos que es mejor conseguirlos tal vez a partir de cierto espacio de negociación que se abra con este entramado de cautelares y anticautelares. Un espacio de diálogo que antes no existía. Antes el constructor iba y hacía la obra como quería, ¿no? Le hago una apreciación en eso y dejo porque hay muchos otros colegas que tienen el mismo interés. Entonces, la audiencia preliminar que usted pregona o prejudicial sería un buen momento para acordar las cautelares. Seguramente. Es más, probablemente después de este juego de anticautelares y cautelares, es que se abra el espacio de diálogo para coordinar lo necesario a fin de que se haga o se dé satisfacción a todos los intereses. En el caso sería la construcción con ciertos recaudos, la construcción indemnizando tal cosa o tal otra, la construcción, eventualmente la opción extrema podría ser la no construcción. Bueno, habría que ver. Hay un famoso teorema de Coase que habla sobre los beneficios de el juego de beneficios y perjuicios. Una vieja historia entre un médico y un panadero. El médico estaba feliz, tenía ingresos por 100 pesos mensuales, pero de golpe empieza a funcionar una panadería en las proximidades, que le va muy bien, gana 100 pesos también el panadero. Pero claro, por los olores, etcétera, la clientela del médico bajó. Y le bajó por ahí a 50. Entonces, ¿qué hizo el médico? Una demanda para que cierre el panadero. Pero si el panadero se va, resulta que en el otro barrio las ganancias, por diferentes razones, no van a ser de 100, van a ser de 50, las de él. Con lo cual, tenemos un problema de el médico que bajó de 100 a 50, quiere subir a 100 otra vez. Y el panadero que estaba con 100, si prospera la demanda del médico, resulta que tiene que mudarse y el panadero va a ver disminuidas sus ganancias a 50. Entonces, Coase explica cómo se puede llegar a una solución intermedia en la que todos salgan ganando. De alguna manera, todos salgan ganando en la sumatoria general, en lugar de sacrificar una postura por la otra. Pero esta negociación a la que aspira Coase, ¿cómo se hace? ¿De la nada? ¿O cuando ya se produjo cierto escarceo, cierta esgrima? Probablemente todo esto cautelar, anticautelar, repito, abra el espacio para el diálogo necesario para la negociación. Muchas gracias, doctor. Gracias, Horacio. Muy bien. Otro que tiene levantado la mano el doctor Rodríguez. Si quiere habilitar el micrófono, doctor. Sí, gracias. Hola, Toribio. Bueno, excelente la exposición tuya, Clara, sobre este tema. Gracias. Nada, yo porque me hace ruido, en el sentido de decir, están devaluadas los requisitos para una medida cautelar, ¿no? Un poco también tal vez devaluados bueno, yo lo hablo del ámbito de la justicia, un poco devaluado por nosotros, a lo mejor, es decir, en cuanto al requisito de la provisionalidad, de la verosimilitud del derecho, fundamentalmente ese, del peligro en la demora que tenían las medidas cautelares, ante por ahí un cúmulo de medidas cautelares que se han dictado en la justicia que no cumplían estos requisitos, se produce esto de la medida anticautelar, ¿no? Ese es el ruido que un poco a mí me hace el instituto, digamos, que no pueda ser usado, entre comillas, ¿no?, por ciertos deudores, por ejemplo, que digan, bueno, voy a tratar de zafar y meter medidas anticautelares para evitar un pago o para distraer los bienes, que era el objeto principal de la medida cautelar. ¿Cómo ves esa reflexión? Eso es lo que te quería un poco preguntar, más que una pregunta, es una reflexión sobre el tema, que está suficientemente claro todo lo que has dicho. Así que era eso nada más. Muchas gracias.
Gracias, Fabián, por tu pregunta. Yo creo que las herramientas pueden ser utilizadas de muchas formas, de buenas formas, de malas formas. Y lo mismo que con lo anticautelar pasa en todo caso o puede pasar, o ha pasado, mejor dicho, con lo cautelar. Creo que las circunstancias son todo. Hay ejemplos que pueden ser más claros. El del taxista, que se ve venir un juicio y no quiere, se diría en la calle, por lo menos se decía en mi adolescencia, no quiere Lola, digamos, que no me toquen el taxi, que hagan lo que quieran con los demás bienes que tengo o que no tengo. Pero el taxi es inembargable porque es mi herramienta de trabajo. Entonces, eso parece una situación clara. Ahora, que alguien quiera, como en el caso que yo les contaba de una provincia que quiso blindar su propio ordenamiento jurídico para que los particulares no pudieran cuestionar ese ordenamiento jurídico o un segmento de él, eso es otra cosa, eso atenta ya, sería una especie de atentado contra la forma republicana, ¿no? El Poder Judicial avalando a otro poder y blindando la producción normativa, en lugar de dejar que los particulares, bueno, a partir de las normas estatales, hagan los planteos que estimen corresponder. Creo que se puede abusar tranquilamente, pero creo que puede ser en situaciones excepcionales o en situaciones no excepcionales, pero que tengan los requisitos bien cumplidos, puede ser una herramienta útil para evitar perjuicios innecesarios dentro de esta intersección entre lo cautelar y la función preventiva de la responsabilidad civil. Actuando con toda la prudencia que corresponde actuar nosotros a la hora de decidir, Fabián. Pero, de hecho, tiene seriedad el instituto, al punto que hay una provincia menos Corrientes que lo ha incorporado en su artículo 203. Yo calculo que las objeciones de lo anticautelar también tienen que haber sido adoptadas contra lo cautelar en algún momento. ¿Y por qué? Y si el derecho no existe, ¿por qué este sujeto ahora parece que tiene buen derecho? Pero si no existe, ¿no se va a abusar de eso? Y sí, sabemos que se ha abusado, pero está bueno que existan las medidas cautelares y... Correcto, está respondida la inquietud. Gracias, Toribio, bien. No, gracias a vos, Fabián. Doctor, hay un par de preguntitas más. Bueno, el doctor Ubaldo Aguilera pregunta, ¿las anticautelares deben ser pedidas siempre con anterioridad? ¿No podría ubicarse a un anticautelar con la sustitución del bien embargado? Es decir, después de haberse trabado el embargo, ¿o siempre tiene que ser previa para ser anticautelar? Para ser más preciso, tiene que ser previo a la resolución cautelar, como les decía. Muy bien. O les digo ahora, mejor dicho, si ya está la resolución cautelar, trabada o no, pero vamos a suponer que esté trabada la medida cautelar, efectivizada la resolución cautelar, lo que tiene no es una medida cautelar para atacar eso, sino que son los recursos y los incidentes de sustitución, levantamiento. La medida anticautelar sirve antes de que se resuelva. La medida anticautelar antes de que se resuelva la medida cautelar, digamos. ¿Cómo sería el itinerario? Se pide la medida cautelar, se resuelve la medida cautelar, se traba la medida cautelar. Ese sería el itinerario. Bueno, en ese itinerario lo anticautelar tiene que llegar antes de la resolución cautelar, porque después no tiene sentido. Y repito, lo que tiene sentido es utilizar los recursos o los incidentes. Quedó clarísimo, doctor. Y una consulta mía, una pregunta más que nada. El caso que nombró de Chaco, en el que el Estado hizo un blindaje a la normativa, creo que provincial, mencionó.
ese caso que era ante sujetos indeterminados, ante entidades... Sí, porque había habido publicaciones periodísticas, había habido cierto revuelo, y entonces el Estado se vio venir la posibilidad de medidas cautelares y fue ante sujetos indeterminados. Mire, si les interesa, con todo gusto les comparto ese caso. Incluso yo escribí algo sobre eso, que todavía no salió publicado, va a salir publicado por Rubinsal Cursoni, no sé, próximamente. Ahí desarrollo, con la mayor brevedad posible, desarrollo mis objeciones a ese tipo de... Que no fui solo yo, hubo otras personas también escribieron sobre esto, criticando a la actividad del Estado, ¿no? Tendiente a blindar su propio ordenamiento jurídico. Y además, perdón, al ser ante sujetos indeterminados, ¿no? Sería como, bueno, mencionaron un límite a las funciones jurisdiccionales de los jueces, porque sería contra cualquier resolución judicial que intente ponerle fin o coto a esta legislación. Y capaz que también, en ese caso sí, yo que claro, leí un claro. artículo sobre esto, que también decía, bueno, ahí también está el tema de la ley de las leyes de protección del ambiente. O sea, que hay algo supremo a esta medida anticautelar. Y al no tener una contra, digo, no tiene tampoco una posibilidad de apelar, impugnar, no hay contraparte. Sí, la ley del medio ambiente totalmente impedía este tipo de resolución. Totalmente impedía este tipo de resolución. Es uno de los argumentos en contra de ese tipo de resolución. Pero lo que usted plantea, doctora, es muy cierto, porque si son sujetos indeterminados, ya no podemos hablar de la restricción de la capacidad procesal de todos. Ya nos estamos metiendo, nos guste o no nos guste, con la competencia de otros órganos judiciales, a partir de la indeterminación de los peticionantes. Es cierto. Y ahí se ve el exceso, ¿no? El exceso en lo anticautelar, que no fue anticautelar en realidad. Yo le voy a mandar después, doctora, si usted quiere, porque para serle franco no tengo muy presente todos los argumentos, pero cuando en su momento me ocupé de eso, traté de ser más minucioso que lo que puedo hacer ahora. Bueno, muchas gracias, doctor, sí. Lo espero. Y a ver, después creo que hay otra pregunta. Entonces, la anticautelar, esto era mucho tiempo antes, pero era una pregunta que estaba ya en el chat del doctor Abel Argüello. Dice, entonces, ¿la anticautelar se resolvería inaudita aparte? No. Ah, justo está levantando la mano el doctor. No, yo creo que no. Si quiere... Yo creo que no, porque funcionaría la anticautelar como una sustitución o levantamiento anticipados de medidas cautelares. Y si la sustitución y el levantamiento no anticipados, los tradicionales, se resuelven con sustanciación, a mí me parece que es prudente, si uno traza un paralelo entre lo que pasa a posteriori y a priori, sustanciarlo con el futuro peticionante de la cautelar. A mí me parece que esa sería la solución más correcta. Ahora, razonando desde lo cautelar, si lo anticautelar es un brazo de lo cautelar, podría sostenerse que funciona inaudita aparte ¿y qué le quedaría al afectado? Lo mismo que le queda al afectado por cualquier medida cautelar, atacarla luego. Es decir, no se lo escucharía antes al afectado por la medida anticautelar, se lo escucharía luego. Pero, repito, si lo anticautelar es un levantamiento o sustitución anticipada de medida cautelar, por ahí trasladarle el trámite del levantamiento o la sustitución tradicionales de las medidas cautelares, que es con traslado. Muy bien. Doctor Abel Argüello, no sé si quedó respondida a su pregunta. Sí, básicamente porque al entender que existe la posibilidad de que se pida una cautelar durante el curso de la sustanciación, si alguien plantea una anticautelar y se le da sustanciación, y en el interín, más allá dejando de lado la cuestión de la mala fe o buena fe que puede procesar, que esto puede implicar, logra una cautelar, que la cautelar va a tramitar inaudita aparte, bueno, ahí tendríamos una situación, ¿no? Una anticautelar que está en trámite, y en el interín se solicita, la persona que ya está apercibida
de que de esta solicitud, de este planteo, solicite una cautelar. Esa era la primera consulta, y otra que había hecho anteriormente, le pedí alguna, también de tipo procesal, algún comentario respecto a las costas. ¿Quién carga con las costas en general con el tema de las anticautelares? Esas eran las dos dudas que tenía. El tema de las costas. Empecemos por ahí. Las costas, siempre, como regla general, tengo entendido que van a seguir en definitiva la suerte de la pretensión principal. En la medida que todos estos accesorios deban seguir la suerte de lo principal, por lo menos la idea general sería que las costas las va a tener que pagar el que pierda en la acción principal, ¿no? Sin perjuicio de las incidencias que se pueden plantear. En ese caso la incidencia, ¿no? Si se cuestiona a través de un incidente una medida anticautelar, así como una medida cautelar, bueno, las costas de ese incidente particularmente tienen su vida propia, digamos. ¿Y la primera cuál era? Ando mal, hoy ando mal. No, en relación al trámite, si se le da suspensión y en el interín se pide... Claro. Bueno, es como todo, ¿no? Existe el principio de buena fe procesal y existe el deber del órgano jurisdiccional de prevenir y sancionar la violación de este principio de buena fe, probidad, lealtad procesal. Por supuesto, alguien a quien se notifica el traslado de un pedido anticautelar, ni lerdo ni perezoso puede salir corriendo a trabar la medida cautelar. Sí, seguro, está bien, pero eso lo va a hacer de mala fe. Y eso le puede llegar a traer consecuencias. Probablemente el levantamiento de la cautelar, si prospera la anticautelar, probablemente, y probablemente una sanción, porque no actuó bien, a sabiendas de que había otro lugar donde se estaba jugando un partido pertinente. Se fue a otra cancha, pero no se fue inadvertidamente, se fue a propósito, para primerear, para conseguir una ventaja indebida. Y ese comportamiento, a lo sumo podrá haber una cuestión de competencia entre los jueces, pero ha prevenido por ese itinerario, el que previno fue el de la medida anticautelar. Entonces, también por ese lado se resolvería la competencia a favor del juez que está interviniendo en la anticautelar, que es el que tendrá que decir que sí o que no a la anticautelar, con la chance de ser impugnada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el otro juez, que no previno, bueno, por ahí en la ignorancia de la existencia del otro trámite, resuelve lo que resuelva. El que no lo ignoraba era el peticionante de la anticautelar a quien se le había notificado el traslado del pedido anticautelar. Ese, como todo, digamos, como planteaba el doctor, o yo le respondía, bueno, la pregunta del doctor Rodríguez, la herramienta puede prestarse para cualquier cosa, como casi toda herramienta. Es cierto, con una pluma difícilmente vayamos a causar grandes daños. Con un martillo sí, pero el martillo no está hecho para causar daños a la gente, a las cosas, a los animales, está hecho para clavar clavo. Ahora, ¿lo podemos usar mal? Sí. Pero eso no habla del martillo, habla de quien lo usa, ¿no? Muy bien. Doctora Peña está levantando la mano, ¿quiere habilitar el micrófono? Sí, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su exposición, excelente. Gracias, doctor. Le quería hacer una consulta y a lo mejor va un poco direccionada a un rubro en particular. Yo soy abogada litigante del foro acá de La Pampa y de la provincia de Córdoba también tengo matrícula. Y hace muchos años que soy apoderada de una empresa de medicina prepaga, situación por la cual la mayoría de las veces en las cuales llegan amparos de salud o demandas relacionadas con el tema de salud, ya viene la demanda acompañada con una medida cautelar. Con lo cual veo un poco improbable que se pueda plantear una medida anticautelar previamente, porque en realidad sigue el curso, como usted bien lo explicó, digamos, procesalmente, de impugnar esa cautelar con los tiempos procesales de rigor, ¿no? Pero mi pregunta, más allá de ese tema puntual, es esta. Uno, si como posible demandado a futuro advierte que tiene una cautelar que se le viene,
Entonces se adelanta en el juego y se presenta incidente, se presenta solicitando una medida anticautelar o manifestando el cumplimiento y las distintas situaciones como que podrían dar lugar a un cumplimiento efectivo, ¿no? Para evitar un daño mayor. ¿No estaría anticipándose a una judicialización sin haber todavía judicializado la parte contraria, la causa? Es decir, uno no se estaría poniéndose en demandado de antemano en esta situación. Esa es concretamente la pregunta. Sí, exacto, es exactamente eso. Antes del daño, antes de que suceda, que se disponga y se trabe una medida cautelar temida, tiene que haber motivos fundados para... No hablamos mucho sobre los requisitos por ahí de la medida anticautelar, pero uno de ellos debería ser, para la verosimilitud del derecho, ¿no? El temor fundado de una cautelar en ciernes que se viene. Entonces, sí, ciertamente es levantar, es como abrir paraguas sin que llueva. Para eso está la exhibición de prisión, para eso está la condena de futuro, porque cuando se plantea la demanda en la condena de futuro, el supuesto de desalojo del artículo 655 del Código Procesal, bueno, todavía no está el incumplimiento del locatario. No está. Pero ante la eventualidad, ni siquiera el temor fundado, porque el Código Procesal no exige en el 655 el temor fundado, ante la eventualidad, porque es posible, de que no se cumpla la devolución del inmueble, se plantea de antemano esta demanda anticipada de desalojo que termina con una condena de futuro. A activarse, digamos así, en el caso que venza el plazo contractual y no se realice la devolución. Y acá igual, si uno a través de un intercambio epistolar se ve venir como obra social el embargo de una cuenta bancaria que le va a doler, ¿por qué no curarse en salud? Valga el juego de... ¿por qué no curarse en salud con una medida? Mire, escúchenme, no me toque la base. Si para el caso que usted vaya a demandar, como parece anticiparlo, preludiarlo, este intercambio epistolar, yo lo que quiero es que no me trabe embargo sobre la cuenta bancaria, porque eso sería excesivo, por extorsivo, lo que fuera. Yo le ofrezco embargo otra cosa, por si me va a embargar. Listo, entonces usted direcciona la futura actividad cautelar. Y si no llega a existir, no llega a existir, pero usted está cubierta. Bien, gracias, doctor. Lo mismo pasaría con una autosatisfactiva, con una compañía de seguros, en definitiva, de que termine, porque hay casos específicos en los cuales, digamos, los montos son muy elevados. Yo entiendo que uno no lo podría generalizar a cualquier tipo de medida cautelar, pero hay veces que, bueno, que hay ciertos siniestros que se libran autosatisfactivas, que realmente son importantes, ¿no? Entonces termina generando un daño que muchas veces después, por una cuestión de culpa concurrente o lo que fuere, esa medida autosatisfactiva en otro juicio se determina de que se causó un daño que muchas veces ni la contracautela que se ofrece logra ni siquiera acercarse a un mínimo del daño que se ha generado. Y muchas veces los abogados, los apoderados nos encontramos con esta situación que es muy difícil después de iniciar un daño y perjuicio posterior para poder equilibrar ese daño que se causó, ¿no? Sí, ya cuando el daño está consumado, es como tarde, por más que venga una indemnización posterior, si es que viene, con todo el trabajo que lleva, ¿no? Conseguir todo eso, porque hay que ver la solvencia, etcétera, tantas cosas, ¿no? Pero el asunto, ¿sabe qué, doctora Peña? Me parece que es tomar conciencia de que existen tantas herramientas como intereses. Hay que buscarle una herramienta a cada interés que anda dando vuelta por ahí. Y este interés, consistente en evitar ser víctima de medidas cautelares perjudiciales e injustificadas, bien vale la pena pensarle la vuelta, incluso hasta por iniciativa del propio acreedor. Mire, se lo digo de la siguiente manera. Un acreedor no quiere
trabar una medida cautelar y que mañana le digan, ah, pero usted actuó abusando contra mí. Un contraataque. Me han planteado un caso así. ¿Y qué hace si no quiere eso? Se presenta y dice, mire, yo tengo tal crédito, tal situación de embargabilidad o de cualquier medida cautelar a mi favor. Y no quiero disponer una medida, pedir una medida cautelar que dispuesta y trabada mañana dé motivos al deudor para que pueda contraatacar diciendo que abusé o que me excedí. ¿Usted sabe qué, señor juez, señora jueza? Yo le pido que le dé 10 días, 5 días a la parte deudora para que ofrezca bienes suficientes a embargo. Si no, le prometo que voy a hacer esto, esto y esto, o que voy a descargar todo mi potencial cautelar contra este deudor. Esa sería una manera de inmunizarse contra un futuro reclamo de responsabilidad civil por medidas cautelares excesivas o abusivas. Porque nadie puede decir, ah, pero usted me... No, pero yo a usted le di la chance, ¿eh? Yo a usted le di la chance. ¿Y usted? Ah, me ignoró. Entonces no se queje de que yo le trabe embargo sobre la cuenta bancaria, no se queje. No se queje. Sería, digamos, un antídoto contra las anticautelares. Por iniciativa de la parte acreedora. Perfecto, gracias, doctor. Bueno, doctor Toribio Sosa, lo liberamos, muchas gracias. Gracias por su exposición, excelente, brillante. La verdad que es un tema súper atrapante y bueno, y súper novedoso también. Bueno, gracias de parte de todos los matriculados de acá de La Pampa, de parte de todos los que participaron también, y bueno, esperemos volver a tenerlo, obviamente, en charlas posteriores. Además está decirle a todos los que participaron, muchísimas gracias por estar, por disponer de sus horas, y bueno, y aviso parroquial, vamos a estar brindando una nueva charla en base a estos 60 años del colegio, que son el origen de estas charlas, el día 31 de mayo, que va a ser el secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Damián Font, quien va a estar a cargo de la charla de recurso extraordinario entre la Corte Suprema de Justicia. Así que esperamos contar con todos o con la mayoría de ustedes. Muchas gracias a todos, gracias doctor Toribio Sosa, muchísimas gracias de verdad. Ha sido brillante. Gracias a ustedes. No, no es para tanto, no, doctora, no, pero bueno, gracias, muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.